Me parece que es políticamente una irresponsabilidad que Murcia tenga un proveedor de agua que está a 300 kilómetros, porque estratégicamente, geopolíticamente no es lo más lógico, y lo estamos viendo. Todos los años hay tensiones, todos los años hay problemas, los regantes no duermen tranquilos, vendrá agua, no vendrá agua. La solución es la autosuficiencia hídrica. Francisco Turrión fue expedientado en noviembre de 2017 por realizar un estudio para Greenpeace titulado La trama del agua en la cuenca del Segura 10 años después. Tema del déficit hídrico del que se habla en la cuenca del Segura, pues es un artificio contable, ¿no? Es un error numérico que, en mi opinión, se estableció pues para poder justificar el trasvase Tajo Segura y otros nuevos trasvases. Es decir, cuando en la cuenca del Segura se hacen los números de lo que llueve y lo que se evapotranspira, lo que se denomina recursos naturales, y eso se compara con las demandas, vemos que la cuenca del Segura no solo no es deficitaria, sino que tiene un superávit de 200 hectómetros cúbicos anuales. Lo que ha pasado es que en esos cálculos se ha omitido el factor agua subterránea, el flujo subterráneo que va al mar. Recientes investigaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, mediante isótopos de radio, han determinado que ese flujo subterráneo de agua que va al Mediterráneo puede ser hasta 15 veces superior al flujo fluvial, que por cada río Segura o cada río Júcar puede haber hasta 15 ríos Júcar y 15 ríos Segura que se van al mar. Eso lo decían los redactores del anteproyecto del trasvase Tajo Segura en el año 67. Eso lo decía el Instituto Geológico y Minero de España después, en los años 70. Francisco Turrión ha dirigido 80 sondeos y 80 pozos en la cuenca del Segura, lo que le convierte en uno de los pocos hidrogeólogos de España que conoce a fondo esta materia. Nos habla sobre sus descubrimientos cuando trabajó en la batería estratégica de pozos de sequía, que aparecen en publicaciones científicas. La batería estratégica de pozos de sequía se plantea justo cuando el gobierno de Zapatero deroga el trasvase del Ebro. Aquí había una tensión muy grande, había una sequía, la sequía 2005-2009, no había alternativas, las desaladoras no estaban construidas, y a mí se me propone en un momento determinado si yo dirigiría la perforación de pozos para ver las potencialidades de agua y suplir el riego de las acequias de aquí, de la Huerta de Murcia. Cuando yo vi que haces un pozo de 400 metros de profundidad, atraviesas unas margas, tocas una caliza y el agua sube y sale sola a la calle y es agua de beber, cuando tú pones esos pozos y ves sacar 100 litros por segundo de agua cristalina en los pozos de la zona de Llín o aquí en Murcia, y tomas niveles constantemente durante 10 años y ves que no solo el acuífero no se vacía, sino que incluso algún pozo se hace surgente, cuando recapitulas aquella información del Instituto Geológico y Minero, como el estudio hidrogeológico de Cazorla-Ginjecla o Alto Júcar, Alto Segura, que ha sido sacado de la planificación, no se tiene en cuenta con esos estudios, dije, aquí puede ser que todo lo que me han contado hasta ahora no sea cierto. En 2005, la ministra Narbona inaugura el primer pozo. A los 3 años, la cuenca del Segura acumula 80 pozos en los municipios de Murcia, Orihuela, Ellín, Lorca y Puerto Lumbreras. Toda esa batería, junto con los pozos de sequía del sinclinal de Calasparra, que ya estaba hecho 10 años antes, fueron capaces de movilizar en el entorno 135 hectómetros cúbicos año. Todo eso funcionó estupendamente hasta 2009, no hubo manifestaciones, nadie se fue a Madrid a pedir el trasvase del Ebro, ni que el Tajo mandara más agua. Pero nos preguntamos si la opinión pública llegó a conocer la existencia de estos pozos. Un día mi jefe, en aquel tiempo Manuel Aldeguer, me dice, vienen de Telecinco a hacer un programa y quiero que les enseñes todos estos pozos funcionando para que la opinión pública vea que esté tranquila, ¿no? Que en Murcia, aunque haya sequía, los embalses de Entrepeñas y Buendía estén medio vacíos y de la cabecera del Segura también, pues que aquí hay agua y se vea, ¿no? Y estuvimos una mañana con una productora de Telecinco explicando todos los pozos, poniéndolos en marcha. Y cuando pasaron 15 días o un mes, me llamó la periodista para otra cosa y le digo, oye, ¿cuándo vais a publicar esto, no? No, dice, es que en mi cadena han dicho que esto, en fin, le han dicho de Murcia, el del gobierno regional, que no sería bueno que esto se supiera, que esto no es eso y no se va a publicar. Bueno, pues todos esos pozos funcionando, nadie los ha visto funcionando porque no hay interés que se vea. ¿Por qué no enseñan nuestra propia agua? Porque el día que los murcianos vean su propia agua, les va a dar igual el Tajo, van a exigir la suya. Nos interesamos por saber si en el subsuelo de Murcia capital también hay agua. En la ciudad de Murcia hay unos 200 edificios que de forma constante y continua, sobre todo los que tienen 2 sótanos, tienen que estar achicando agua del subsuelo y lanzándola, mandándola a la red de alcantarillado para que los coches no se inunden.
Si en Murcia se fuera la luz durante 24 horas, 48 horas, muchos coches de los segundos sótanos y terceros sótanos acabarían con el agua hasta las cristales. Un agua que no solo los vecinos tienen que pagar la luz eléctrica de impulsar ese agua y sacarla del sótano, sino que el Ayuntamiento de Murcia, gestionado por una empresa del grupo Suez, les cobra un peaje por llevar ese agua a la red de alcantarillado y depurarla en la depuradora de Rincón del Gallo. ¿Por qué llevamos agua limpia a depurar a la depuradora de Rincón del Gallo? ¿Por qué los regantes de Murcia no pueden utilizar ese agua para regar? Porque el plan hidrológico dice que la cuenca del Segura, al ser deficitaria, no se pueden dar concesiones. Es decir, te deshaces del agua, la tienes que tirar al alcantarillado, pero no puedes usarla. ¿Por qué en la península ibérica nos esconden el agua que no vemos, el agua subterránea? Porque en mi opinión hay varios intereses. Está el lobby del hormigón, el que lo que pretende es convencernos de que hay que hacer más presas, más trasvases, más canales y más desaladoras porque no hay agua suficiente. Luego hay un segundo interés, el interés de las empresas agroexportadoras y los aguatenientes, ¿no? Ellos quieren que el reparto del agua que está hecho seguir así y que el gobierno no oferte más agua a los pequeños y medianos regantes para que no se crean nuevas empresas de exportación de productos hortofrutícolas. Y tercero es el negocio del agua privatizada, el agua urbana, donde empresas privadas, semipúblicas, están gestionando el agua de abastecimiento y también les interesa hacernos creer que hay muy poca agua, que no hay agua suficiente, para así cuando nos suban el recibo todos los años, un 8%, un 10%, no protestemos porque pensemos que no tenemos agua suficiente. Si seguimos indagando en los turbios negocios del agua en la cuenca del Segura, leemos que a finales del 2017 la Fiscalía imputó a 7 cargos de la Consejería de Agricultura de Murcia, incluido el exconsejero de Agricultura, a 24 agricultores y empresas agrícolas y a 6 miembros de la Confederación Hidrográfica del Segura por la contaminación del Mar Menor. En abril de 2018, se imputan a altos cargos del gobierno regional por el pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras en Cartagena. El caso Pokémon, que estaba en Galicia y otros puntos, opera también en Murcia. En 3 años podíamos perfectamente, la cuenca del Segura, desengancharse del trasvase Tajo Segura y de cualquier otro.